John Battaglia's execution has failed. A judge ruled the man convicted of murdering his two young daughters back in 2001 is competent to be put to death on December 7th. News 8's Rebecca Lopez tonight live at the courthouse with more on the judge's decision. Rebecca? Well, Judge Robert Burns was very stern in his decision. He basically says that John Battaglia is faking his mental illness and also says that he is deceitful and cunning enough to carry out a ruse for years to avoid being executed. John Battaglia has avoided execution for 14 years, but today, Judge Robert Burns cleared the way for the child killer to die by lethal injection. Battaglia's lawyers argued in a hearing this week that he is too delusional and mentally ill to be executed, but Judge Burns didn't buy the argument. In a ruling, he said, it is undeniable that Battaglia has a motive to lie and or exaggerate his symptoms of mental illness. Huntsville, Texas. 1 de febrero de 2018. Un hombre de 62 años está sujeto a una camilla de ejecución. La sala permanece en absoluto silencio. Detrás de un grueso cristal, una mujer observa sin apartar la vista. Entonces, él sonríe. No es una sonrisa de nervios, tampoco de desesperación. Es una sonrisa intencional, dirigida directamente a la madre de las dos niñas que asesinó. Su nombre es John David Battaglia, y esta noche, el estado de Texas está a punto de ejecutarlo. Pero llegar hasta este momento no fue sencillo. Durante casi 3 horas, sus abogados presentaron apelaciones de emergencia. Los tribunales se movilizaron contra reloj y el reloj siguió avanzando. El sistema judicial luchó hasta el último minuto. Cuando finalmente le preguntaron si quería decir unas últimas palabras, respondió que no, pero enseguida habló de todos modos. Bueno, hola Mary Jean, nos vemos después. Adelante, por favor. Eso fue todo. Hay algo en este caso que lo vuelve imposible de olvidar. Después de asesinar a sus 2 hijas, Mary Faith, de 9 años, y Liberty, de 6, no huyó, no intentó esconderse, salió a hacerse tatuajes. Antes de que terminara la noche de los asesinatos, una madre fue obligada a escuchar los peores sonidos que cualquier padre podría oír, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para impedirlo. Quédate hasta el final, porque a partir de aquí, esta historia se vuelve todavía más difícil de creer. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte historias como esta. Para entender lo que ocurrió la noche del 2 de mayo de 2001, primero hay que conocer a quienes se perdieron y a quien tuvo que cargar con esa pérdida para siempre. Mary Jean Pearl era una mujer que hacía todo conforme a la ley. Era serena, inteligente y profundamente protectora de sus hijas. Cuando el sistema judicial le ofrecía herramientas para protegerse, las utilizaba. Cada vez que John David Battaglia cruzaba un límite, ella lo denunciaba. Siempre. Se casó con Battaglia en 1991. Juntos construyeron una vida en Dallas, Texas. Desde afuera, parecían una familia común. 2 hijas, un hogar y un futuro por delante. Pero puertas adentro, el matrimonio estaba lejos de ser normal. Después de 9 años, Mary Jean decidió ponerle fin. El divorcio quedó finalizado en el año 2000. Durante ese matrimonio nacieron sus 2 hijas. Mary Faith nació en enero de 1992. Tenía 9 años cuando le arrebataron la vida. Quienes la conocían la describían como una niña brillante, curiosa y llena de cariño. Siempre hacía preguntas. Siempre estaba atenta a todo. La última noche de su vida, su padre le entregó un teléfono y le indicó qué debía decirle a su madre. Sus últimas palabras registradas fueron: «No, papi. Por favor, no lo hagas». Liberty nació en enero de 1995. Tenía 6 años. Era la menor de la familia. Según los registros judiciales, recibió 5 disparos.
5. Aquella tarde, ambas niñas fueron llevadas por su madre al apartamento de Battaglia. Era una visita de rutina para cenar con su padre, algo que ya habían hecho muchas veces. Mary Jean no tenía ninguna razón para pensar que esa noche sería diferente. Después del divorcio, los tribunales permitieron que Battaglia siguiera viendo a sus hijas mediante visitas sin supervisión, sin vigilancia, sin controles. Y a principios de 2001, cuando Mary Jean denunció el acoso telefónico de Battaglia, provocando la orden de arresto que terminaría desencadenando todo, fueron esas dos pequeñas quienes terminaron pagando el precio. Esa es la parte que nunca deja de pesar. John David Battaglia Jr. no era un desconocido, no era un hombre invisible. El sistema ya sabía perfectamente quién era. Nació el 2 de agosto de 1955 en Enterprise, Alabama, dentro de una familia militar. Durante su infancia se mudó constantemente. Vivió en distintos estados e incluso en Alemania. Nunca tuvo una comunidad estable ni raíces duraderas. Su vida consistía en empacar, mudarse y empezar de nuevo allí donde el ejército destinaba a su padre. De adulto, construyó una imagen respetable. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se formó como contador y trabajó en Dallas, Texas. Para quienes lo rodeaban, parecía un profesional exitoso, económicamente estable e involucrado en la vida de sus hijos. Pero los antecedentes cuentan una historia muy distinta. Su primer matrimonio fue con Michelle Getty, una abogada, entre 1985 y 1987. Tuvieron una hija llamada Christy. Ese matrimonio terminó marcado por episodios de violencia documentados. Battaglia le rompió la nariz a Michelle. La atacó frente a la escuela de su hija. Cuando ella acudió a la policía para denunciarlo, él la esperó en una parada de autobús y la agredió en represalia por haber involucrado a las autoridades. Ese patrón resulta clave. Cada vez que Battaglia se sentía acorralado por la justicia, su violencia aumentaba. Cuando tenía poco más de 20 años, fue diagnosticado con trastorno bipolar. Años después, durante distintas evaluaciones judiciales, especialistas identificaron rasgos compatibles con un trastorno narcisista de la personalidad, un profundo sentido de superioridad y una marcada incapacidad para sentir empatía por los demás. Su propia hija, Christy, confirmaría posteriormente ese diagnóstico durante su testimonio. 2 matrimonios, 2 mujeres, 2 historiales documentados de violencia. Y aún así, tribunal tras tribunal siguió permitiéndole convivir con sus hijos sin ningún tipo de supervisión. Las señales de advertencia nunca estuvieron ocultas. Simplemente nadie actuó a tiempo. El sistema tuvo todas las oportunidades para evitar lo que estaba por ocurrir. Todas. Navidad de 1999. Battaglia llegó a la casa de Mary Jean Pearl acompañado de su hija Christy. El plan era sencillo: recoger a Mary Faith y Liberty para asistir a la iglesia. Una mañana navideña aparentemente normal. Entonces comenzó una discusión. Lo que siguió no fue un simple intercambio de palabras. Battaglia golpeó a Mary Jean, la arrojó al suelo. Después la pateó mientras las 3 niñas permanecían en la misma habitación, llorando y suplicándole que se detuviera. Cuando la policía y el personal médico documentaron las lesiones, la lista era extensa. Presentaba golpes en el cráneo, una herida punzante en el talón y moretones en un brazo, un dedo, una pierna y a ambos lados de la cabeza. Mary Jean llamó al 911 apenas él abandonó la casa. Y aquí fue donde el sistema volvió a fallarle. Por esa agresión, Battaglia fue declarado culpable de agresión menor. Recibió 2 años de libertad condicional.
Además, un juez emitió una orden de protección que le prohibía acosar a Mary Jean y a las niñas, así como poseer cualquier arma de fuego. Pero el tribunal siguió autorizando las visitas sin supervisión con Mary Faith y Liberty, sin vigilancia, sin seguimiento, como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, esa decisión sería considerada el mayor fracaso de todo este caso. Luego, llegó la Pascua del año 2001. Battaglia llamó por teléfono a Mary Jean y la sometió a una nueva serie de insultos y amenazas. Esta vez, ella no lo dejó pasar. Lo denunció formalmente ante la policía y también informó a su oficial de libertad condicional. Como resultado, se emitió una orden de arresto por violar las condiciones de su libertad condicional. El 2 de mayo de 2001, un oficial de policía se comunicó con John David Battaglia para informarle que debía entregarse. Era una notificación rutinaria. El agente no tenía forma de imaginar que aquellas palabras iniciarían la cuenta regresiva hacia una de las noches más devastadoras en la historia criminal de Dallas. Antes de continuar, hay algo que debe quedar completamente claro. Este no fue un crimen planeado por varias personas. No hubo sicarios. No existió ningún cómplice esperando en las sombras. Tampoco hubo conspiradores. John David Battaglia planeó y ejecutó todo lo ocurrido esa noche por su cuenta. Y fue un acto premeditado. La visita de sus hijas para cenar, programada para el 2 de mayo de 2001, ya estaba acordada con anticipación. Mary Faith y Liberty llegaron a ese apartamento porque así estaba establecido. Su presencia allí no fue una casualidad. La llamada a Mary Jean Pearl tampoco fue un impulso del momento. Obligarla a permanecer al teléfono, obligarla a escuchar lo que estaba ocurriendo, fue una decisión deliberada. Formaba parte del plan. Cuando más tarde la policía registró la camioneta de Battaglia, encontró un revólver completamente cargado. No llegó a esa noche sin preparación, y dentro del apartamento donde asesinó a sus hijas, los investigadores recuperaron más de 12 armas de fuego. Todas eran ilegales para él. La orden de protección vigente le prohibía poseer cualquier arma. No era una, ni dos, eran más de 12. Luego apareció el mensaje de voz. Había sido grabado apenas unos minutos después de los disparos, con una voz tranquila y firme. «Buenas noches, mis pequeñas. Fueron unas niñas muy valientes». No era la voz de un hombre fuera de control, era la de alguien que creía haber cerrado un capítulo. Lo que los investigadores encontraron en ese apartamento no solo explicó lo que había ocurrido aquella noche, también reveló quién había sido Battaglia desde mucho antes. Hagamos una breve pausa. Si es la primera vez que ves este canal, deja un comentario contándonos cómo nos encontraste. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones y acompáñanos, porque lo peor de esta historia apenas comienza. 2 de mayo de 2001, Dallas, Texas. Mary Jean Pearl condujo junto a sus 2 hijas hasta el apartamento de su padre, ubicado en Deep Ellum, uno de los barrios más conocidos de Dallas. Era una zona llena de antiguos almacenes convertidos en lofts, bares y estudios de tatuajes. La música salía de los locales. Las conversaciones y el ruido de la calle se mezclaban constantemente. Era un lugar donde los sonidos se confundían y casi nada llamaba la atención. Mary Jean dejó a Mary Faith y Liberty en la puerta del apartamento de Battaglia. Era la visita habitual para cenar con su padre, la misma de tantas otras ocasiones. Nada parecía diferente, nada parecía fuera de lugar. Se despidió de sus hijas y se marchó. No tenía idea de que sería la última vez que las vería con vida. En algún momento de esa noche, Battaglia tomó el teléfono y llamó a Mary Jean Pearl. Activó el altavoz.
Después le entregó el teléfono a Mary Faith, de 9 años, y le indicó exactamente qué debía decir. La pequeña habló con voz temblorosa. «Mamá, ¿por qué quieres que papá vaya a la cárcel?» Del otro lado de la línea, Mary Jean sintió que el pánico la invadía de inmediato. Comprendió que algo estaba ocurriendo. Le suplicó que se detuviera, que, fuera lo que fuera que estuviera pensando hacer, no lo hiciera. Entonces, escuchó por última vez la voz de su hija. «No, papi. Por favor, no lo hagas». Se oyó un disparo. Después, los gritos. Luego, más disparos. Y finalmente, silencio. Mary Jean Pearl permaneció al otro lado de esa llamada, escuchando cada segundo. Los registros judiciales confirman que nunca pudo ver lo que estaba ocurriendo. No podía atravesar el teléfono, no podía intervenir, no había absolutamente nada que pudiera hacer, salvo escuchar. En cuanto la llamada terminó, marcó al 911. Su voz estaba quebrada. Intentó explicarle al operador lo que acababa de oír, algo que ningún padre debería verse obligado a describir. La policía llegó poco después al apartamento de Deep Ellum. Dentro encontraron a Mary Faith y Liberty. Mary Faith había recibido 3 disparos. Liberty había recibido 5. Las dos habían muerto. Durante la inspección, los agentes también encontraron numerosas armas de fuego en el apartamento. Todas eran ilegales. La orden de protección prohibía expresamente que Battaglia poseyera cualquier arma. Sin embargo, la escena demostraba exactamente lo contrario. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy resulta difícil de comprender. John David Battaglia abandonó el apartamento. No llamó a emergencias. No intentó ayudar a sus hijas. Tampoco se entregó a la policía. Fue a un bar junto a su novia. Se sentó, pidió una bebida y, según consta en los registros del caso, se comportó como si aquella hubiera sido una noche completamente normal. Después, salió del bar y se dirigió a un estudio de tatuajes en otra zona de Dallas. Se acomodó en la silla del tatuador e hizo un pedido muy específico. Quería 2 grandes rosas rojas tatuadas en el brazo izquierdo. Dijo que eran un homenaje para sus hijas. Permaneció tranquilo durante toda la sesión. El tatuador no tenía idea de lo que había ocurrido apenas unas horas antes, a solo unos kilómetros de allí. Cuando la policía finalmente localizó a Battaglia afuera del estudio de tatuajes, la tinta en su brazo seguía fresca. Fueron necesarios 4 agentes para reducirlo y ponerlo bajo custodia. Dentro de su vehículo, estacionado cerca del lugar, encontraron un revólver completamente cargado. Pero esa misma noche, antes de que todo terminara alcanzándolo, Battaglia hizo una última llamada. Marcó al contestador automático del dormitorio de sus hijas en la casa de Mary Jean Pearl y dejó un mensaje. Su voz sonaba tranquila, serena, sin ninguna prisa. «Buenas noches, mis pequeñas. Fueron unas niñas muy valientes». Mary Jean escuchó ese mensaje a la mañana siguiente. Más adelante, durante el juicio, los registros judiciales identificarían aquella grabación como una de las pruebas más contundentes de todo el caso. No por su contenido amenazante, sino precisamente por lo contrario, por la absoluta calma con la que fue pronunciada, porque revelaba el verdadero estado mental del hombre que la había dejado. Afuera del estudio de tatuajes, John David Battaglia era un hombre completamente distinto. El individuo sereno que minutos antes había permanecido inmóvil en la silla del tatuador desapareció en cuanto llegaron los agentes. Cuando intentaron arrestarlo, opuso una fuerte resistencia. Hicieron falta 4 policías para inmovilizarlo. 4. El contraste entre aquel hombre relajado mientras se tatuaba
y el hombre violento que enfrentó a los oficiales no pasó desapercibido para nadie. No mostró remordimiento, no preguntó por sus hijas. Ni una sola vez. Las pruebas físicas hablaban por sí solas. El revólver cargado seguía dentro de su vehículo, y en el apartamento de Deep Ellum, los investigadores recuperaron más de 12 armas de fuego, todas en violación directa de la orden de protección que le prohibía poseerlas. Legalmente, no podía tener ninguna. Aún así, había reunido un auténtico arsenal. Mientras tanto, Mary Jean Pearl despertó a la mañana siguiente cargando todavía el peso de aquella llamada telefónica. Después, encendió el contestador automático instalado en el dormitorio de sus hijas y volvió a escuchar la voz de Battaglia. Tranquila, suave, deseándoles buenas noches a dos niñas que ya había asesinado. A pesar del profundo dolor que atravesaba, Mary Jean comenzó a colaborar con los investigadores desde el primer momento. También lo hizo Christie, la hija que Battaglia había tenido en su primer matrimonio. Con el tiempo, su testimonio se convertiría en una pieza importante durante el juicio. Los investigadores no encontraron pólizas de seguro. Tampoco descubrieron un motivo económico. No había beneficios financieros. No se trataba de dinero. Se trataba de venganza. Una venganza dirigida contra la mujer que finalmente había decidido enfrentarlo. Durante el juicio, el jurado escuchó aquella grabación en la sala. Quienes estuvieron presentes jamás olvidaron el silencio que quedó después de que terminó de reproducirse. Algunos casos requieren meses de investigación. Este no fue uno de ellos. Desde las primeras horas, los investigadores ya contaban con un panorama extraordinariamente completo. La llamada al 911 realizada por Mary Jean había quedado registrada. Su relato sobre lo que escuchó durante aquella conversación telefónica fue detallado, coherente y nunca cambió. También estaba el mensaje que Battaglia dejó en el contestador, grabado con su propia voz. Y dentro del apartamento de Deep Ellum, la escena del crimen, los cuerpos y las armas ilegales dejaban muy poco espacio para cualquier duda. Battaglia nunca presentó una coartada creíble. Cada uno de sus movimientos, aquella noche, pudo reconstruirse por completo. El bar, el estudio de tatuajes, el arresto, todo quedó documentado. La pregunta de los investigadores nunca fue ¿quién había cometido el crimen? La verdadera pregunta era si había sido planeado. La fiscalía sostuvo que sí. Y los registros judiciales muestran que cada detalle apuntaba en esa dirección. La visita programada, la llamada telefónica, el revólver cargado dentro de la camioneta. Nada sugería una pérdida repentina de control. Todo indicaba preparación. Ya bajo custodia, Battaglia se mostró poco cooperativo. Durante sus primeros contactos con las autoridades, nunca manifestó dolor por la muerte de sus hijas. No expresó tristeza, no hizo preguntas, no mostró ninguna reacción. Tampoco existían otros sospechosos. No había versiones contradictorias. No surgieron teorías alternativas. La notificación de la orden de arresto, recibida esa misma tarde, quedó establecida durante el proceso judicial como el detonante inmediato de todo lo que ocurrió horas después. Con semejante cantidad de pruebas, el caso avanzó hacia juicio con una rapidez poco habitual para un proceso de esa magnitud. En la mayoría de las investigaciones criminales, los detectives pasan semanas, incluso meses, intentando identificar al responsable. Siguen pistas, descartan sospechosos, esperan que aparezca una prueba decisiva. Aquí ocurrió lo contrario. John David Battaglia fue arrestado la misma noche en que asesinó a sus hijas. No hubo persecución. No existió una búsqueda prolongada. La investigación ya no consistía en descubrir quién era el responsable. Consistía
en construir un caso imposible de refutar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Los análisis forenses de audio confirmaron que el mensaje del contestador era auténtico. Era su voz, sus palabras, su grabación. Cada una de las armas recuperadas en el apartamento fue vinculada directamente con Battaglia y representaba una violación documentada de la orden judicial que le prohibía poseerlas. El relato completo de Mary Jean fue corroborado punto por punto. La cronología de la llamada al 911, la evidencia física, la escena del crimen, todo coincidía. La fiscalía presentó formalmente cargos por asesinato capital, la figura utilizada en Texas cuando 2 o más personas son asesinadas durante un mismo acto criminal. El gran jurado emitió la acusación sin complicaciones. El juicio quedó programado para celebrarse en el condado de Dallas, pero mientras tanto, algo más comenzaba a gestarse. Durante las primeras reuniones con sus abogados, Battaglia empezó a construir versiones destinadas a negar o minimizar su responsabilidad. En aquel momento parecían estrategias habituales de defensa. Sin embargo, 16 años después volverían a aparecer y estarían cerca de detener su ejecución. El juicio de John David Battaglia comenzó en abril de 2002, en el condado de Dallas. El fiscal principal, Howard Blackmon, presentó un argumento directo. No estaba frente a un padre que había perdido el control bajo presión, tampoco ante un hombre que actuó impulsivamente. Aquello había sido un acto de venganza, frío, calculado, ejecutado paso a paso contra la mujer que había solicitado su arresto, y utilizó a sus propias hijas para consumarlo. Las pruebas eran devastadoras. Mary Jean Pearl subió al estrado y condujo al jurado por cada instante de aquella llamada. Explicó lo que escuchó, lo que sintió, y la absoluta impotencia de no poder hacer nada desde el otro lado del teléfono. Su testimonio fue preciso, consistente y profundamente doloroso. Después, reprodujeron en la sala el mensaje del contestador. El jurado escuchó la voz tranquila de Battaglia hablándoles a sus hijas cuando ya estaban muertas. Buenas noches, mis pequeñas. Fueron unas niñas muy valientes. En realidad, no hacía falta mucho más. La defensa pidió al jurado que considerara su diagnóstico de trastorno bipolar como un factor que había afectado su capacidad de juicio aquella noche. Los miembros del jurado lo analizaron y finalmente lo descartaron. Las deliberaciones duraron aproximadamente 20 minutos. Veredicto: culpable de asesinato capital. La sentencia fue la pena de muerte. Durante la audiencia de imposición de la condena, Mary Jean Pearl se dirigió directamente a Battaglia. Le dijo que la próxima vez que lo vería sería cuando le colocaran la aguja para ejecutarlo, pero añadió que no tenía intención de estar presente. Eran las palabras de una madre que lo había perdido todo, y en ese momento hablaba con absoluta sinceridad. Pero 16 años pueden cambiar muchas cosas. Cuando finalmente llegó el 1 de febrero de 2018, Mary Jean entró en la sala de testigos. Había cambiado de decisión. Después del veredicto, Battaglia fue trasladado a la unidad Polunsky, donde se encuentra el corredor de la muerte de Texas. La rutina allí era siempre la misma: 23 horas al día, encerrado en una celda individual. 1 hora en un pequeño patio cercado, casi sin contacto humano. Así transcurrieron 16 años de su vida. Aún así, en una entrevista concedida en 2014 al Dallas Morning News, habló de Mary Faith y Liberty como si todavía siguieran formando parte de su vida. Las llamó sus mejores amiguitas. Dijo que conservaba sus fotografías dentro de la celda, y luego afirmó algo más: no siento que yo las haya matado. Tengo la mente en blanco sobre lo que pasó, lo dijo con absoluta tranquilidad, como si el mensaje grabado con su propia voz minutos después de los disparos nunca hubiera existido.
Durante las audiencias para determinar si era competente para ser ejecutado, los registros judiciales mostraron cómo explicaba su condena. Aseguraba que era víctima de una enorme conspiración. Según él, en ella participaban sus 2 exesposas, sus propios abogados defensores, los fiscales, el juez del juicio, el jurado e incluso el Ku Klux Klan. También afirmaba que alguien lo había drogado la noche de los asesinatos y que no recordaba nada de lo ocurrido. En marzo de 2016, ya tenía una fecha de ejecución. Horas antes de que fuera aplicada, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos suspendió el procedimiento. Su defensa necesitaba tiempo para desarrollar el argumento de que no era mentalmente competente para ser ejecutado. La ley exige que una persona condenada comprenda que va a ser ejecutada y entienda racionalmente la razón de ese castigo. Un tribunal del condado de Dallas celebró una audiencia completa. 3 de los 4 psicólogos que evaluaron a Battaglia concluyeron que no era competente y que su trastorno delirante era auténtico. El juez Robert Burns llegó a una conclusión distinta. Determinó que Battaglia era un hombre muy inteligente y que fingía o exageraba deliberadamente sus síntomas para evitar la ejecución. La prueba más importante para respaldar esa conclusión fue una llamada telefónica grabada en prisión. Durante esa conversación, Battaglia le dijo a su padre que la pena de muerte era, según sus propias palabras, un maldito juego de ajedrez. En septiembre de 2017, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas confirmó esa decisión mediante una resolución de 78 páginas. La jueza Elsa Alcala votó en contra. Sostuvo que se había aplicado un criterio jurídico equivocado y que el caso merecía una revisión más profunda. Quedó en minoría. Otra fecha de ejecución, prevista para diciembre de 2016, también había sido aplazada mientras esas apelaciones seguían su curso. Finalmente llegó el 1 de febrero de 2018. El mismo día de la ejecución, sus abogados presentaron un último recurso. Argumentaron que Texas había utilizado pentobarbital vencido y reetiquetado en ejecuciones recientes, lo que podía causarle un sufrimiento innecesario. Poco antes de las 9 de la noche, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición. Ya no quedaba ninguna vía legal. La ejecución estaba programada para primeras horas de la noche. Sin embargo, comenzó casi 3 horas después, mientras los tribunales resolvían los últimos recursos presentados por la defensa. Un portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas describió a Battaglia como un hombre nervioso, aunque dispuesto a conversar. Preguntó varias veces por el estado de sus apelaciones. Pidió usar el teléfono. Hasta el último momento siguió buscando una salida, pero ya no existía ninguna. Mary Jean Pearl, la misma mujer que 16 años antes había asegurado que nunca presenciaría su muerte, entró en la sala de observación. Cuando el alcaide le preguntó a Battaglia si deseaba hacer una declaración final, respondió que no. Después giró la cabeza hacia el cristal, miró directamente a Mary Jean y habló. Bueno, hola Mary Jean, nos vemos después. Adelante, por favor. A las 9:18 de la noche, comenzó la inyección de pentobarbital. Battaglia cerró los ojos, luego volvió a abrirlos. Sonrió, miró hacia arriba y preguntó, ¿sigo vivo? Un instante después añadió, aquí está, ya lo siento. Comenzó a jadear. Después quedó inmóvil. A las 9:40 de la noche fue declarado muerto. Habían transcurrido 22 minutos desde el inicio de la ejecución. Mary Jean permaneció detrás del cristal hasta que todo terminó. Entonces se dio la vuelta y dijo, «Ya he visto suficiente de él». 4 meses después de sepultar a sus hijas, Mary Jean Pearl aún no había terminado de luchar.
compareció ante el Congreso Estatal de Texas para impulsar una reforma que cambiara la forma en que los tribunales familiares decidían el acceso de los padres cuando existían antecedentes documentados de violencia doméstica. Había perdido a sus hijas. No permitiría que otra familia pasara por lo mismo. La Ley Senatorial 140 de Texas entró en vigor el 1 de septiembre de 2001, apenas 4 meses después de los asesinatos de Mary Faith y Liberty. La nueva legislación cerró las brechas que habían permitido que un hombre con el historial de violencia de Battaglia siguiera viendo a sus hijas sin supervisión. Mary Jean convirtió la peor tragedia de su vida en un cambio legal que protegería a otras familias. Y eso no es poca cosa. Durante sus últimos años, Battaglia siguió diciendo que no recordaba haber matado a sus hijas, que no comprendía realmente lo ocurrido. Pero su propia voz, grabada pocos minutos después de los disparos, contaba una historia completamente distinta. Les habló directamente, con calma, con aparente ternura, como si todavía pudieran escucharlo. El sistema judicial al que él mismo llamó un maldito juego de ajedrez hizo su último movimiento el 1 de febrero de 2018. Eligió la venganza por encima de sus propias hijas. Mary Faith tenía 9 años. Liberty tenía 6. Ninguna de las dos tuvo participación alguna en el conflicto legal entre sus padres. Sin embargo, hoy sus nombres permanecen vivos tanto en la legislación de Texas como en la historia de este caso. Cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más: la llamada telefónica, la visita al estudio de tatuajes o el mensaje que Mary Jean escuchó a la mañana siguiente. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Eso ayuda a que más personas encuentren este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.